Hola Piscis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Piscis, sacamos tu primera carta. Bueno, tenemos aquí al Caballero de Pentáculos. Piscis, siento que vas avanzando, estás en un momento ahorita donde te sientes, te sientes renaciendo, te sientes reconstruyéndote, parece que el Piscis del pasado ha quedado tal cual, enterrado en el pasado. Yo veo que ahorita tienes nuevas metas, tienes nuevos objetivos, veo que hay uno en especial. Estás pensando en algo, Piscis, o es que esto tú ya lo estás llevando en este momento a cabo, o me dice que en poco tiempo vas a continuar, vas a comenzar a poner en marcha esta idea o este plan que tienes en mente. ¿Qué va a suceder con esto, Piscis? Yo veo un crecimiento que va a ser gradual, pero también veo que vas a conseguir algo muy pronto, mucho más de lo que tú le pudieras estar apostando. Siento que esto en lo que tú estás ahorita trabajando, lo estás llevando a un punto mucho, muy diferente a como lo que estabas haciendo antes. Es decir, puede ser que a lo mejor estás haciendo las cosas de una forma diferente o posiblemente también has encontrado como un método que a lo mejor estás poniendo en práctica en el dado caso, entiéndase que ya lo estás haciendo, un método que estás llevando a la práctica y que te está trayendo buenos resultados. Ahora bien, si de pronto, como te digo, esto estás por iniciarlo, siento también que justamente hablando como de una metodología, has estado planeando como cada punto, cada paso que vas a estar dando, Piscis, para que, pues, obviamente, entiéndase que sean como que salgan como los menos obstáculos posibles. Entonces, yo veo la realidad es que no veo que tu camino en este momento, al menos por ahora, y en un determinado tiempo, yo no veo que vayas a tener obstáculos, o al menos no obstáculos que vayan a ser complejos, que te vayan a desviar de tu camino, de tu objetivo, o que de plano puedan estancarte, sino que más bien todo lo contrario. Siento que tú avanzas y como te digo, el hecho de que tú te mantengas enfocado en lo que estás haciendo, esa va a ser como tu mayor ventaja, Piscis, porque no hay nada mejor que tú te puedas enfocar al 100% sin mirar a ningún lado y únicamente concentrarte en tu objetivo. Eso es lo que te va a llevar a alcanzar pues esa meta o ese deseo que tú tienes en este momento. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el 9 de copas. Bueno, yo voy con esta carta, Piscis, satisfacción. Siento que hay algo que se relaciona con un compromiso. Puede ser por un compromiso que pudiera tener que ver con un compromiso amoroso y que me refleja aquí felicidad, que me refleja una gran celebración. Puede ser que a lo mejor un Piscis esté próximo o que en estos momentos esté feliz y contento porque ha adquirido como este compromiso. O sea, hablamos de cuestiones amorosas. Es que has comenzado una relación, Piscis, o estás a punto de comenzar una relación de pareja. Yo lo veo como en este sentido. Ahora bien, si esto no resuena contigo, esto tiene que ver también con otro tipo de satisfacción. Es una satisfacción de haber cumplido algo que tiene que ver con, a lo mejor con cuestiones, no sé, de pronto que tú digas, bueno, yo estoy feliz porque he terminado mi curso de idiomas o estoy feliz porque he terminado un compromiso que tenía de trabajo, que lo cual te deja satisfecho por el resultado del trabajo como tal, pero también por el resultado que obtuviste por ese trabajo, ¿sabes? O sea, es como mm, doble satisfacción, o más bien yo diría triple satisfacción, Piscis, porque también es de pronto quedar muy contento porque a lo mejor tú hiciste algo que una persona lo agradece o que esa persona quedó muy contenta con lo que tú hiciste.
¿sabes? O sea, que tú trabajaste para esa persona y esa persona quedó fascinada, fascinada con el resultado que obtuvo de tu trabajo. Y esto obviamente entiéndase que a ti te llena también como de satisfacción y te das cuenta que al final del día todo ha valido la pena, ¿no? Porque es algo que no es fácil. La carta nos marca la felicidad como tal o la satisfacción, pero también nos muestra como la parte contraria. Nos dice que hubo muchos contratiempos o que de pronto pasaron muchas cosas en las cuales incluso se puso a prueba como tu conocimiento, tu talento, en el sentido donde a lo mejor pensabas que esto iba a fracasar o que no ibas a alcanzar a conseguir el resultado que esa persona estaba deseando. Entonces, bueno, yo veo que aquí esto sucede de la mejor manera. Ahora bien, si no resuena todavía en este sentido, entonces quiere decir que tú estás próximo a terminar con un compromiso y que este compromiso también la felicidad o la satisfacción que te da este compromiso, el terminar este compromiso, Piscis, quiere decir que a lo mejor te da pie a sentirte también como libre, ¿no? De decir, yo ya terminé mi compromiso que tenía con la empresa o ya terminé mi compromiso, entiéndase, lo voy a decir así. Puede ser que a lo mejor aquí hay un Piscis que dice, yo me siento feliz porque he terminado ese compromiso que tenía con mi pareja, ¿no? Estamos hablando aquí pudiera ser como una ruptura amorosa. O sea, mientras nos puede estar marcando como la celebración, en algunos casos, la celebración por un nuevo romance, también nos puede estar marcando como esta parte, ¿no? Donde se da por terminado una, una relación o un compromiso que te causa satisfacción, porque esto te da libertad. Entonces, tómalo como te resuene, pero yo veo que aquí es el comienzo, independientemente de la forma en la que resuene contigo esta carta, lo que nos está diciendo que es el comienzo de algo nuevo. Piscis, entiéndase de esa manera. Si tú terminas una relación de trabajo, posiblemente comiences a lo mejor en otra empresa o a lo mejor tú te has jubilado, ¿sabes? Y esto lo vas a celebrar. O como te digo, un divorcio, posiblemente también tú te sientas libre para comenzar una nueva relación. Entonces tómalo como te resuene, pero el comienzo que viene para ti va a ser fantástico. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, la carta del carro. Bueno, esta es una carta que nos habla en la forma en la que yo lo veo aquí, nos habla de estancamientos, dejar atrás estancamientos, Piscis. O sea, justo lo que te decía, por eso la carta esta me marca como esa dualidad, ¿no? Como puede ser algo bueno que tú estás viviendo, como puede ser algo que se está viviendo bueno, pero salir de algo que, que es negativo, que es tormentoso. Aquí con la carta del carro yo veo que sales, que avanzas, pero veo cambios, veo muchos cambios y mucha transformación. Hay algo aquí relacionado con un cambio puede ser un cambio de trabajo, Piscis, o estás buscando un cambio de casa, posiblemente, estás haciendo un cambio, vas a viajar hacia otra ciudad, hacia otro país, algunos de ustedes, es lo que yo estoy viendo aquí con el carro. Pero lo que sí te puedo decir es que ese cambio te va a traer una satisfacción, perdón, te va a traer una transformación bastante importante, porque siento que eso es como un renacer para ti. El hecho de que tú cambies de trabajo, te cambies de país, te cambies de casa, tú vas a sentir una vibra totalmente diferente, y esa vibra te va a hacer avanzar, Piscis. Siento que ese cambio te va a llevar hacia otras oportunidades. Ese cambio te va a estar abriendo puertas. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí el 9 de bastos. Mira, el último obstáculo. Esta carta, si bien nos muestra como para Piscis que está llegando al final de algo, lo que te decía, ¿no? O sea, puedes estar todavía en el proceso, pero aquí cambia un poquito la situación, porque aquí nos está diciendo esta carta que a lo mejor puede ser que tú estés preocupado, Piscis, porque dice las cosas no van a salir como yo lo pensaba, o es que de plano te preocupa de que tú no alcances algo, ¿sabes? No sé si es como la meta. O de pronto es que tú dices, es que yo tenía que haber terminado con este compromiso porque había algo que ya me esperaba. Y como no lo he terminado, siento que esa oportunidad se va. Digamos que, no sé, tú habías renunciado en tu trabajo para cambiarte de empresa
y de pronto es que como no has terminado el contrato, el compromiso con la empresa con la que te encuentras, es como que acá, de este lado, a ti ya o sea, tú ya tendrías que estar de este otro lado. Pero como no has podido terminar aquí, tú sientes que algo se pierde, o sea, como que se pierde la oportunidad o pierdes, sí, o sea, veo algo así que relacionas con una pérdida. O sea, no lo lograste, no lo logré, no lo alcancé. Bueno, pues déjame decirte que sí lo vas a lograr, que sí lo vas a alcanzar o sí vas a tener eso que tú estabas esperando, Piscis. Simplemente es que ha habido una tardanza, un retraso aquí. Nos dice que han pasado cosas porque aquí me está diciendo que el hecho de que tú no hayas terminado con este compromiso no tiene que ver con algo directamente tuyo. Me dice que hubo un obstáculo, algo se interpuso, algo pasó que ya no pudiste continuar. Bueno, al menos no como ibas, sino que ese obstáculo detuvo las cosas, pues, te tuviste que detener a arreglar ese conflicto, a solucionar ese problema para poder avanzar nuevamente. Pero al final del día me dice que lo que ya es para ti, Piscis, nadie te lo va a poder quitar. Así es que tú vas a tener esa oportunidad de la cual estás esperando. Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, aquí tenemos la carta de la muerte. Mira, la carta del resurgimiento, la carta del renacer. Aunque aquí la muerte nos habla de un cierre de ciclo, que esto es bueno porque, como te decía, creo que ya estás al final, Piscis, estás al final ya de un cierre de ciclo. Esto creo que es para algunos, porque yo por lo que veo aquí con esta carta es que mientras unos Piscis ya están avanzando, otros todavía están aquí estancados, ¿sabes? Mira, mientras un Piscis avanza, otro está aquí, todavía luchando eh, por renacer, por resurgir, pero es buena la carta Piscis porque te habla de una reconstrucción, o sea, creo que te ha tocado recoger tus pedazos para armarte nuevamente y volver a decir aquí estoy. Ahora, la muerte también nos habla de esta parte de, de recuperar como lo perdido. Siento que a lo mejor tú estás buscando recuperar algo, Piscis. Puede ser simplemente el control de tu vida, pudiera ser. A lo mejor yo estoy buscando la manera de reconstruirme, estoy buscando la manera de salir a flote, de recuperarme a través de la resiliencia. Puede ser que estoy pensando recuperar mi salud, pudiera ser también. A lo mejor aquí hay un Piscis que está luchando contra su salud. Bueno, no contra tu salud, sino más bien estás luchando contra una enfermedad, ¿no? Por obtener nuevamente tu salud. Y en este caso yo veo que, o sea, bueno, de hecho en todos los casos, o sea, la forma en la que tú te reconstruyas, en la forma en la que sea, tal vez tu reconstrucción tiene que ver con lo material, ¿no? Estás en este momento estancado, estás endeudado y al final del día te reconstruyes, algo pasa, pero tú logras, o sea, tú sí logras salir, como te decía, de ese estancamiento, es que yo no veo un bache aquí, yo veo un abismo, un pozo profundo, Piscis, en el cual tú has estado inmerso, porque al tener la carta del carro y al tener la carta de la muerte, me habla como de esa profundidad, donde necesitas, pero con urgencia, ¿sabes? Salir, o sea, salir de ese estancamiento, y sí lo vas a lograr. Y en cuestiones de salud, yo veo también que vienen muchas mejoras para ti, Piscis, pero obviamente recuerda que es una lectura de tarot y aquí hay que tener cuidado porque eh, uno es una lectura general y yo te puedo decir cosas, pero al final del día tú tienes que consultar con un médico, con un profesional, Piscis. Nunca permitas que una lectura de tarot te guíe como tal. O sea, aquí te está diciendo lo que pudiera estar sucediendo, ¿sabes? Pero al final del día tú tienes que consultar pues con un médico, con un profesional. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí la carta de la papisa o la sacerdotisa. Esa es una carta que me habla. Yo veo aquí descubrimientos, Piscis. Creo que te vas a enterar de algo que no te va a gustar, pero, sin embargo, te conviene. Te conviene porque eso te va a hacer cambiar tus planes, o entiéndase que para bien, o es que de alguna manera, es que esto que tú te enteras te beneficia en algo, Piscis. Pero yo estoy viendo que algo se oculta,
hay algo oculto. Y la muerte nos dice que eso está a punto de descubrirse. No te va a gustar, pero vuelvo y te repito, el hecho de que no te guste no quiere decir que sea malo. Todo lo contrario, es algo que te conviene, Piscis, porque a lo mejor tú estás siendo víctima de un engaño, de una mentira, de una traición, y a lo mejor esto duele, pero al final del día yo creo que es preferible saber la verdad a que a lo mejor tú tienes planes sobre eso y de pronto, no sé, o sea, como que esto todo puede cambiar y te puede salvar de algo más. Un ejemplo sería, digamos que tú vas a hacer una inversión. Vamos a tomar como ese ejemplo. Obviamente siempre digo que esto lo tienes que, esto va a resonar de una manera diferente. Supongamos que tú vas a hacer una inversión con una persona, con un familiar, y de pronto te das cuenta que este familiar está buscando estafarte. A lo mejor te va a doler porque vas a decir, bueno, ¿cómo es que mi propia familia o me va a estafar? Pero es mejor a que te enteres, a que de pronto al final del día te termine estafando. Puede ser un engaño amoroso también. Puede ser que a lo mejor tú te enteres que tu pareja te está siendo infiel. O sea, vaya, no te estoy asegurando nada simplemente en ese sentido. Simplemente te estoy diciendo que algo tú vas a descubrir. Obviamente, como puede ser diverso, aquí las cartas no son específicas al 100% en ese aspecto, ¿no? Porque a lo mejor un Piscis va a descubrir una mentira, otro Piscis va a descubrir otra, pero yo sí veo que muchos de ustedes van a vivir una experiencia así, pero tú la tienes que, tú la tienes que ver en un sentido positivo, Piscis, porque esto te conviene. O sea, nunca lo veas como negativo. Aun cuando tú te sientas traicionado, aun cuando tú sientas que fuiste burlado o burlada, esto verlo como una gran ventaja, porque es el rompimiento de ese mal. Entonces tú lo tienes que ver como algo positivo. Eso es lo que nos dicen estas cartas. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí la carta de la emperatriz. Ha llegado el momento de tomar el control de tu vida. Nos dice aquí esta carta, Piscis. La carta de la emperatriz nos muestra el momento de la reflexión, el momento del despertar de conciencia, pero también hacer uso justamente de esa conciencia, hacer uso del conocimiento, hacer uso también de pronto de la justicia. A lo mejor tú necesitas impartir justicia ante algo, Piscis, y lo que te está diciendo aquí la carta de la emperatriz es que tú eres la única persona que puede resolver esta situación. Ahora, en ese despertar de conciencia te habla del control. Y el control aquí también nos habla como de meditar sobre la forma en la que estás llevando tu vida. ¿Cuáles son las cosas que debes de cambiar? ¿Cuáles son las cosas que deben de prevalecer? ¿Y cuáles son las cosas que tienes que sacar de tu vida? Eso es lo que te dice esta carta. ¿Para qué? Para que tu vida sea más equilibrada. Porque creo que hay muchas cosas aquí. Tenemos la muerte, tenemos la carta de la sacerdotisa. Pero hay muchas cosas aquí que tienen que salir a la luz o muchas cosas aquí que se tiene que hacer justicia. Es decir, la muerte que nos representa el final de algo, o sea, finalizar algo a través de ser justo, no a través de ser injusto, sino a través de hacer justicia. O sea, yo me hago justicia alejándome de personas tóxicas, alejándome de personas negativas, ¿no? Descubro situaciones, hago conciencia, uso mi inteligencia, uso las herramientas, el conocimiento que yo tengo lo uso para hacerme justicia a mí y para hacer valer justicia también hacia los demás. A lo mejor tú estás en un caso aquí donde necesitas apoyar a alguien. Tal vez haya dos personas que están en conflicto en este momento y que tú necesitas apoyar a una de esas personas, pero desde el lado de la justicia. Eso es lo que nos dicen estas cartas. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Libra, veo a Géminis, veo a Sagitario, a Leo, a Acuario y a Virgo. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 11, el 21, el 7, el 1,
el 3 y el número 6. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Letra A, letra C, letra G, letra O, letra N, la letra P y la letra H. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Piscis, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.